Listo. Bueno, voy a poner a compartir. Tan, 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 tan. Un segundito. Uh, gracias, dice, vamos a terminar la clase. No. ¿Estamos? ¿Me confirman? ¿Pueden ver todos? Sí, 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 está. Bueno, hoy Ahora que se ve. tenemos la clase de hoy es una tutoría sincrónica, como la venimos llamando, del módulo 4, ¿no? Entonces, rápido, como para no perder la costumbre, hacemos un recorrido de las buenas prácticas que hasta aquí hemos sugerido a la hora de dar clases, ¿no? Siempre estamos hablando de dar clases y en esto paso rápido, por ahí el público se renueva y bueno, puede, como primera idea, ¿se acuerdan? Planificar todos, roles, material didáctico, documentos, actividades, estructuras, colores que le voy a poner no sé, a mi espacio virtual, todo se planifica, ¿no? Todo, tipos de comunicación, todo antes, sin ni siquiera haber entrado en Moodle. Bueno, una vez cuando tengo todo planificado, diseñado, esa idea, la tengo que empezar a volcar y naturalmente el primer bloque que arranco siempre es el bloque cero, bloque inicial, como quieran llamar, ¿no? Y ahí básicamente es el encuadre. Aquí no damos clases, aquí no pongo ninguna tarea de evaluación, no pongo nada, simplemente el encuadre. Esto de que, como si fuese el primer día de clase, donde uno presenta al equipo docente, presenta la asignatura, presenta el programa, y siempre no se olviden de el cronograma o la hoja de ruta, ¿no? Quizá los dos mejor, ¿no? Porque, a ver, Anita, te voy a poner en silencio porque, ahí está. Porque eso es lo que lo vamos. Recuerden que los estudiantes en la virtualidad se pierde la dimensión de tiempo, espacio y demás. Y si nosotros no tenemos un encuadre que me marque momentos, la cuestión esta de temporalidad que les hemos trabajado, el estudiante siempre llega alguien para que se den una idea, ¿no? Yo estamos en prácticamente agosto, septiembre y todavía siguen ingresando o se conectan por primera vez alumnos que hemos empezado las clases en abril y te dicen en qué vamos y están perdidos. Y bueno, es entendible. Por lo tanto, para esos perdidos o por ahí es importante esto que hablamos de la programación por medio de un cronograma, una hoja de ruta, ¿no? Entonces, bloque inicial, este encuadre y poner un poquito las condiciones. Después, eso hemos visto en el módulo 2. El módulo 3, y bueno, y algunas sugerencias. No subir archivos, editar, cuando digo editar es escribir, ¿no? Y esto de no subir archivos no es una cuestión de ni comodidad ni de sino que tiene sus implicancias en los estudiantes, porque recuerden, se necesita para las descargas, se necesita espacio, se necesita procesadores de texto, se necesitan dispositivos. Por ejemplo, el programa o supongamos una clase. Si todos subimos, cada vez que los estudiantes quieran leer su programa o su clase, tienen que ir a descargar y es común que no tengan espacio. Imagínense, me pasa a mí que constantemente mi celular me quedo sin espacio, ¿no? O qué pasa, si yo pongo descargar, se presta también, si fuese un Word encima, lo podría editar y después compartir editado el documento. Y bueno, se necesita otro tipo de recursos cuando uno genera el archivo. Ahora, si uno lo edita, siempre el estudiante va a estar portando en su dispositivo móvil la clase, el programa, el contenido, ¿no? Entonces siempre va a entrar, va a saber y siempre va a estar ahí, no va a tener que descargar, abrir una nueva versión y demás. Entonces, pensando en esas implicancias por el lado de los estudiantes, siempre hacemos la sugerencia de que se debe evitar escribir, cuando digo editar es escribir, y no abusar de subir los archivos, ¿no? Salvo bibliografía. No usar textos largos, más bien agregamos un recurso y dentro de ese recurso la información. Esto nos tiraba el ejemplo de pensar en un portal de noticias. O sea, me da el titular y para leer la noticia debo hacer clic ahí, ¿no? Por ahí esas clases, cuando veo, dice bienvenidos a la asignatura, este es el programa, y en el bloque inicial, en un módulo, tiran todo. Ana Castiglione, pongo un silencio. Ahí está. Y aparece todo, la información del programa y el estudiante lo llenamos de información. No,
Entonces, para eso se utilizan los recursos. Por ejemplo, una página o un libro que hemos trabajado. Entonces, que esté la noticia, el titular, hago clic y voy a lo que está dentro, ¿no? Eso es como una sugerencia que también, para no mezclar, ¿no? Partiendo del principio de que entre la comunicación y el estudiante, la información y el estudiante tiene que estar accesible. Si nosotros ponemos mucha información, se pierde la información, ¿no? Otra sugerencia que hemos trabajado, bueno, cuando tengo mucha información usamos libro, cuando tengo poca utilizamos el recurso página. Luego de cada bloque, después hemos visto ya en la unidad 3, el módulo 3, el uso que le vamos a dar o cómo vamos a diagramar nuestras unidades o módulos según cómo esté la asignatura. Entonces, nuestra sugerencia, porque todo esto es en el marco de sugerencias, Mechi y nuestro, en función de, bueno, de teorías también, ¿no? Que en cada módulo, que cada bloque sea un módulo o una unidad. Y que tiene que tener eso, siempre tiene que tener clases, ¿está? No, no como sugerencia nuestra, como fundamentos de este curso, para nosotros queremos que haya clases. No puede haber un módulo, una unidad, en donde solo sean PDF, solo sean documentos, solo sean bibliografías, y no esté la voz de ustedes. Porque nosotros en la presencialidad no somos docentes que entramos en silencio al aula y le decimos vayan a la fotocopiadora y saquen fotocopias libres, ¿no? Hablamos, comentamos, dialogamos. Bueno, ese diálogo, esa cuestión de que uno transmite esa voz en el aula, tiene que estar reemplazada por un escrito aquí, en donde ese escrito no es lo que dice el texto, y ahí lo remarcamos claramente que no es y no debe ser una copia textual de lo que dicen los textos, ¿está? Debe ser la voz nuestra, debe ser hablado en nuestros términos, y para eso existen estrategias de escritura, como lo veíamos, hay componentes, momentos y todo esto que hemos visto en alguna de las clases. Y siempre tiene que haber esto de que hablamos de la temporalidad o la idea de proceso, de continuidad de clase 1, hoy subimos clase 2, clase 3, y que eso esté respaldado, por supuesto, en el cronograma u hoja de ruta que hemos diseñado en el encuadre inicial, ¿no? Bien, y las clases deben, bueno, otra actividad, y que esto va a dar pie a esta unidad y con esto al último bloque, que tienen que tener una actividad, naturalmente, como lo hacemos en clase. De esa manera nosotros ponemos en práctica la retroalimentación y esperamos para ver de qué manera hemos llegado con nuestros mensajes, por ejemplo, los estudiantes y cómo, de qué manera lo han interpretado, han comprendido la tarea, ¿no? La consigna, perdón, la temática desarrollada. Entonces, hasta aquí veníamos, pero aquí lo que yo he preparado es la clase la voy a dar al revés. Me gustaría hablar de la última clase y después vamos a lo más importante o a la actividad o al tema central de esta clase, que son los recursos, las actividades, cuestionarios y tareas, ¿no? Porque ahí van a ser importantes, hoy juegan un papel importante de acuerdo a la normativa de la facultad. Entonces les decía en la última clase que el proceso de enseñanza-aprendizaje, Moodle nos da la posibilidad de hacerle un seguimiento, más allá de la interactividad propia que se da de acuerdo a las actividades propuestas según los contenidos, sino que también nos ayuda con información que por ahí en la presencialidad no la tenemos. Y en esto de decir de cómo es el comportamiento de los usuarios, ¿está? En el aula, en este caso en el aula virtual, ¿no? Entonces ahí les pongo de que permite, esto que les decía, el comportamiento, y pongo usuarios, ojo, no estoy poniendo ni siquiera, cuando digo usuarios, estoy poniendo de todos, del administrador, del docente, el docente sin edición, el estudiante y, no sé, el invitado, ¿no? Que son las distintas categorías de usuarios. Todo queda registrado, ¿está? Y tiene múltiples beneficios. Por ejemplo, sirve para ver o medir cómo es la evolución del curso y tomar medidas correctivas, por ejemplo, en función de esa retroalimentación que tenemos. Un dato importante que lo destaco aquí, ¿no? Que quien tiene acceso a esa información, solo el docente con permiso de edición. ¿Está? Y eso es importante saberlo. ¿Y por qué? Les doy un ejemplo. Un colega de este curso, compañero bueno, de la facultad, como todos, me dice, les doy un ejemplo, ¿no? Me dice, al ayudante de cátedra, ¿qué usuario le doy? ¿Docente o docente sin edición? Yo sugiero docente sin edición. El docente sin edición, por ejemplo, no va, aparte de cambiar, de no que va a poder cambiar nada, editar el aula, no va a tener acceso a esta información.
eh, no sé, es una información, esta es información muy propia de el profe, digamos, el responsable o los responsables, y no tal vez de un ayudante. Por lo tanto, ahí yo soy más cuidadoso. Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la utilidad de esto de saber a qué hora entran, qué hacen? Bueno, tiene mucha utilidad porque a partir de aquí nosotros podemos diseñar o rediseñar estrategias didácticas, tal como las hemos mostrado en el aula. Por ejemplo, yo me he puesto a jugar o a ver. Digo jugar porque le he dado un sentido más lúdico que otra cosa. ¿Qué días eran los días que los días de mayor ingreso a la plataforma, ¿no? Y después de haber obtenido esos días, me he puesto a ver cuáles eran los horarios de mayor ingreso. Entonces, a partir de ahí, uno podría, no sé, a la hora de subir contenidos, podría utilizar esos días o poner un examen, podría, como ya conoce el comportamiento de esos estudiantes, asignar ese día y en el momento que uno cree. Yo he separado por mañana, tarde. Incluso me ha llamado la atención. De todas las actividades que tenemos en el curso, ¿no? Que ahí hemos subido en última clase, veía que creo que el 10-12% de todo el volumen de actividades que se ha dado a la madrugada. Y madrugada consideraba, después del horario yo, de 12 de la noche a 6 de la mañana. O sea que hay un grupo de usuarios, colegas de la facultad noctámbulos. Puede ser que no se han acostado o que se levantan muy temprano. Pero yo pensé que no me iba a encontrar con información y sin embargo, y después entro a ver y sí, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, y me ha llamado la atención, ¿no? No, con esto no quiere decir que nos vamos a levantar a las 6 de la mañana para la próxima sesión, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de ahí obtenemos información. Bueno, también podemos, a ver, ¿no? Como les decía, no solamente podemos ver de los estudiantes, también podemos ver lo que hace un colega nuestro. Que si yo tomo aquí una frase del general Perón que decía que todos los trabajadores son buenos, pero si los supervisas, mejor, ¿no? Entonces, si alguno quisiera supervisar, Moodle le da esa posibilidad. La idea no es aquí ejercer ninguna vigilancia ni nada por el estilo, pero si uno quisiera tener información, Moodle me da esa información, ¿no? Entonces, ¿qué informe nos da? El primero que yo les decía, esto de los registros. Los registros hace una trazabilidad, es decir, me muestra todo lo que ha hecho cada usuario en cada momento y me dice la hora, me dice el usuario, esto es de un aula mía, ¿no? De Administración 1. Me dice que ha hecho, supongamos, ha hecho el cuestionario, eh, el nombre del evento, bueno, me dice una descripción que sirve para el usuario administrador y me dice hasta la dirección IP de dónde se han conectado. La dirección IP es la dirección lógica de que cuando nosotros nos conectamos, digamos, a Internet, ¿está? Entonces aquí Moodle tiene todo el registro de todos los usuarios. Entonces, si yo quisiera saber, les comento qué uso le doy a esto yo, ¿no? Por ahí tengo un estudiante que me dice, profe, la verdad que no entiendo nada, ¿no? Es muy común esto y que ahora ya no me lo preguntan. Me dice, no entiendo nada. Bueno, lo primero que hago cuando no entiendo nada, accedo aquí al registro y veo su trazabilidad y me encuentro con que ha entrado la primera vez hace 45 días y eso, chicos. solo en esos 45 días, a ver, vamos a poner un silencio. Mañana pasado no, A ver, esperen. Ahí está José en silencio. Bueno, y en esos 45 días ha entrado al programa y, no sé, y a la actividad 2. Es todo lo único que he hecho. Entonces, mi respuesta, por supuesto, al tener fundamentos de cuál ha sido su comportamiento en la aula, le digo, mira, observo tu comportamiento en la plataforma y veo que no has accedido ni a ninguna clase, a ninguna bibliografía, accedido a nada, entonces difícilmente puedas acceder. Por lo tanto, se me quedan todos callados, ¿no? Entonces después cuando otro pregunto, entonces ya creo que me tienen miedo a la hora de preguntar cuando se no entienden, ¿no? Entonces no quiere decir que no le voy a explicar nada por el estilo, pero sugiero que primero, digamos, tengan contacto con la plataforma, con la bibliografía, con las clases, con las actividades, y a partir de ahí viene la segunda instancia de ida y vuelta con nosotros. Si no, sería muy difícil hacerle para cada uno, encima en población grande, tener que explicarle todo sin que ni siquiera le entrara a la plataforma, ¿no? Esa es la idea, mejorar sí, y no ejercer vigilancia ante nadie. Otro de los informes que nos proporciona Moodle, que los tenemos en la clase, son los registros activos, ¿no? Los registros activos, esto nos muestra la información ahí de manera instantánea, qué es lo que pasa en el aula en ese momento, ¿no? Por eso
yo el momento que he hecho esto era las 12:18, bueno, justo andaba ahí traveseando esa hora Gastón Segura, ¿no? Entonces voy viendo qué va haciendo Gastón. Entonces alguno podrá decir, ¿para qué me sirve, por ejemplo, este registro de saber quién está en el aula ahora? Bueno, tal vez para dar clase, no, pero escuchen esto, ahora tenemos que evaluar, ¿está? Y vamos a saber, desde esta aplicación, desde esta, perdón, herramienta, vamos a saber quiénes están adentro del aula. Por lo tanto, de repente, esta herramienta va a tomar un rol protagónico, ¿no? Ya les voy a comentar después adelante, un poquito más adelante, de cómo va a ser un poquito la idea que hay acerca de los exámenes, ¿no? Pero aquí ya tengo una herramienta que me puede ayudar. ¿Quién anda en el aula? ¿Qué está haciendo el estudiante? Está importante, ¿no? Creo que es muy, muy válido. Aquí dice algo importante que dice no se exporta. Cuando dice que no se exporta, quiere decir de pasarlo a un Excel, por ejemplo. El registro anterior sí se exporta y a partir de ahí, en mi caso, que lo manejo bien a Excel, puedo manipular las variables, tiempos, horas, no sé, actividades que han utilizado, lo que sea. Bueno, otro de los registros, de los informes, perdón, que me muestra Moodle, es la actividad del curso. Este es buenísimo también, ¿no? Y esta es la actividad de nuestro curso, ¿no? Me muestra la cantidad de usuarios que al menos una vez han entrado al evento que ha sido creado. Entonces esto me sirve para saber qué eventos son atractivos y qué eventos no. Y miren este numerito, por decirles, ¿no? Nosotros somos 120, casi 130 matriculados en este curso. La primera clase, yo puedo observar aquí que solo 93 usuarios al menos han ingresado. No sé si lo han leído, qué han hecho, ¿no? Pero han entrado, ¿no? Y en total ha tenido, esto se lee así, 1.059 visitas por 93 usuarios, como decía. Ha habido 1.059 clics a la primera clase de solo 93 usuarios. Después veo, por ejemplo, la consulta sobre horarios de videoconferencia, solo 27 usuarios han entrado y al menos la han visto, no quiere decir que han participado. Por lo tanto, yo podría decir que cuando yo diseño consultas, no es una actividad muy atractiva para mis estudiantes, ¿está? Y de aquí sigo viendo, a ver, por ejemplo, las clases parecerían que son más atractivas que las actividades, por decirles. No, está parejo entre clases y actividades. Pero me da una idea de cuántos al menos se han preocupado, ¿no? Por saber qué hay en esa primera clase. Sigo. Otro informe que también lo utilizo mucho yo en poblaciones chicas es la participación de los usuarios en el curso en determinadas actividades. Es decir, ¿qué me otorga esto? Yo selecciono una actividad, por ejemplo, tarea final del módulo 3, supongamos, ¿no? Cuando yo selecciono eso, me arroja todos los usuarios, ¿ves? Como dicen aquí, y me dice si ha ingresado o no, si ha participado o no, y si ha participado la cantidad de veces que ha ingresado. Aquí tiene un cuadro de verificación, se llama, esta para tildar, y yo qué hago en poblaciones chiquitas, ¿no? Selecciono a aquellos que no han participado, supongamos en este caso la seleccionaría a Karen Villagra, a Bruno y a María Fernanda, la selecciono y voy aquí abajo y les mando un mensaje y les digo, Karen, Bruno y María Fernanda, observo que ustedes no han participado, nunca han ingresado a tal tarea o tal clase o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, es una herramienta que me permite ver importante para identificar quiénes al menos han ingresado o no en una determinada actividad. Lo cual, esto automatizado. Ulises, sí, perdón que te interrumpa. Esa herramienta la hemos utilizado después de la primera semana Sí, de clases porque veíamos que se habían inscrito muchos y no todos estaban activos. Entonces, eso nos ha permitido hacerles un mensaje a esos docentes y ver qué es lo que pasaba, si habían tenido alguna dificultad. Y de hecho, algunos habían tenido dificultad y otros se habían inscrito sin querer por ahí, entonces han optado por dejar. claro, y ahí hemos tenido algunos mensajes, algunos colegas decían, te pido disculpas, no puedo hacer el curso, o lo que fuese, ¿no? Claro. Ahora me acuerdo que nosotros, Mexi, tu audio, está flojo, ¿no? ¿Se puede silenciar? Ahí está.
Entonces, cierto, ¿no? Y es más, alguno de los que está presente aquí puede dar fe que le ha llegado algún correo nuestro. Pero ojo, aclaro aquí, ¿no? Enviar mensajes, manda mensajes por la mensajería de Moodle, ¿no? Que si yo lo tengo deshabilitado a mi correo, no me va a llegar. Entonces, por eso hablaba de poblaciones chicas. Por ejemplo, en mi aula de Administración 1, que yo siempre lo pongo de ejemplo, que tengo muchos estudiantes, al que nunca ha ingresado a la plataforma, por más que me aburra de mandarle mensajes, yo difícilmente le llegue este mensaje, ¿no? Entonces, a ese estudiante tendré que acceder desde otro lugar, ¿no? ¿Está claro la consigna más o menos de cómo utilizar o cuándo utilizar los informes? Clarísimo. Perfecto. Ok. Bueno, así, eso ha sido medio rápido. Perdón. Sí. Hoy justamente que estábamos en reunión con un equipo de docentes donde se empiezan a cuestionar como todos cómo van a hacer con las evaluaciones y viendo cómo hacer para analizar la población de alumnos que tienen en sus aulas, justamente la búsqueda, el analizar estos informes les iba a permitir como categorizar para hacer propuestas para emparejar teóricamente a los chicos, digamos, en cuanto a condiciones. A ver, si se han hecho 4 trabajos prácticos, los que han hecho 4 trabajos prácticos estarían en condiciones de pasar a la siguiente etapa. Por ahí los detectados que han hecho 2, bueno, una opción de trabajo y así sucesivamente, ¿no? O sea, creemos que a esta altura este tipo de análisis de información es totalmente útil para prever las acciones a realizar en cuanto a lo evaluativo, que es todo un tema en estos momentos. Bien, Mechi. Tal cual, ¿no? Bueno, además les tiro algunas, ¿no? Les tiro otras herramientas con las cuales nosotros podemos obtener información del comportamiento de nuestros usuarios. Por ejemplo, si ustedes van a la sección en donde dice siempre en el bloque de administración, que dice usuarios, ahí les dice siempre, como también es un referente de información que yo lo sé utilizar, última conexión del usuario, ¿no? Entonces vemos que por ahí usuarios que, por ejemplo, nunca se han conectado, ¿no? Entonces nunca se han conectado o hace 36 días que no se conecta. Entonces uno ya tiene cierta referencia de, por ejemplo, quién tiene interés o no, quién puede, quién no, quién sigue, quién no, ¿tá? Como para de ahí tomar estrategias. Por ejemplo, yo a esos estudiantes que hace 45 días que no se conectan, bueno, agruparía a todos los que sean entre 60 y 45 días y les mandaría un mensaje diciéndoles, bueno, invitándoles a este proceso de una palabra que no me sale, no sé cuánto, ¿cómo es? Actualización, una palabra que no me estoy acordando ahora. Bueno, esto de ponerlo al día, ¿no? Entonces, Moodle nos da esas herramientas o esas posibilidades, por ejemplo, a diferencia de otra plataforma como puede ser Classroom. Classroom no me aporta mucho más que quién ha presentado y quién no la tarea, ¿no? También tenemos, que es muy importante, el famoso informe, ¿cómo se llama, Meche? Ayúdame, informe del calificador, ¿no? El calificador. El calificador es, yo les decía que todas las actividades, uno de los atributos que tienen las actividades es que, y separando esto de recursos y actividades, ¿no? Las actividades tienen la particularidad de que pueden ser calificables. Y si yo le pongo que puede ser calificable, automáticamente entra en juego en mi calificador. O sea que yo podría haber puesto, de hecho, en nuestro curso con Mechi, nosotros ponemos que todas las actividades son calificables y a partir de ahí tenemos una planilla, Moodle la genera solo, con las participaciones y la calificación de cada uno, ¿no? Entonces, a partir de ahí me da un desempeño de nuestros estudiantes. De hecho, en la Administración 1 nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros hemos presentado muchas actividades, cuestionarios y demás, y bueno, nuestra condición es que tienen que tener todo, ¿no? Entonces, de ahí los evaluamos de quiénes tienen que hacer una cosa y quiénes tienen que hacer otra cosa, ¿no? Bueno, ¿estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Perdón, el uso del calificador es bastante complejo, podríamos decir, porque uno lo tiene que pensar mucho en relación, a ver,
una cosa es la valoración que va a tener la actividad solita y otra cosa es la valoración de esa actividad en el todo de las actividades. Entonces, ese tipo de decisiones entrarían al principio cuando nosotros hacíamos tanta mención a la importancia que tiene la toma de decisiones en equipo previo. Entonces, uno puede prever de decir, yo hago 4 trabajos prácticos que van a tener un peso de calificación fuerte y después voy a hacer unos foros evaluativos que van a tener un peso, pero van a tener un peso menor en relación al todo. No sé si soy clara en lo que explico. Sí. Bien. Lo que Moodle lo llama, dice, es la ponderación, en definitiva, de cada una de las actividades. ¿Ah? Bueno, hemos hablado mucho con Mechi. ¿Dudas? ¿Qué consultas tiene? Así cambiamos de tema y nos metemos ya en lo importante de esta clase. ¿Dudas en cuanto a informes? Carlitos. Hola, Carlitos. Carlitos Saravich. Hola, Ulises, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buen día, Gaby. Bien. Hola, ¿Alguna Carlitos. consulta? Hola, María Mercedes Mechi. No, estoy escuchando a la perfección. Sí, más o menos lo estoy ubicando ya en la plataforma. Gracias. Bien, Bastante claro lo que explican, muy, muy claro. bien. Está linda la plataforma. Al- Pero deberíamos hacer la práctica, me parece, ¿no? Una especie de práctica como para poder realizar más practicidad. Seguro, Bueno, a seguro. ver, para La eso, idea de todo el tiempo, la propuesta era de que lo que íbamos planteando como ejercicios, ustedes los vayan haciendo en sus aulas que ya las habían pedido o estaban en proceso. Y de Exacto. hecho, muchos de los trabajos prácticos que han hecho, que entre paréntesis están muy bien, sobre todo en los docentes que por ahí es la primera vez que se han animado a hacer esto, estaban muy bien, han sacado fotos, han hecho capturas de lo que han ido trabajando en las aulas. Hay otros que no han trabajado en las aulas, pero es cierto, es muy importante el manejo ahí en el aula, en la práctica, ¿no? Cuando ustedes tengan y entren en movimiento con su aula, van a poder ver los informes. Por ejemplo, hoy todavía no, salvo que ya los estén utilizando. Tengo una consulta que casualmente hemos estado ayer con la cátedra y hemos estado definiendo temas y planificación de temas. En relación al Moodle, esto les puede servir para el resto, digamos, una consulta que ha quedado pendiente. Se supone que nosotros estamos en Classroom, otros están en Zoom y algunos están en los dos. Ahora, como empezamos a migrar en los todos dos, los ¿qué, datos, Carlitos? ¿Cuál serían los dos? Zoom y Classroom. Ajá. Es decir, dictan clases a través de Zoom y Classroom lo tienes vos integrado a todos los alumnos. El traspaso de migración, la migración de los alumnos a la plataforma Moodle. Se completa la plataforma, digamos, o se completa la migración de datos. La pregunta sería, ¿se deja de utilizar totalmente el Classroom, digamos, para no crear una falsa doble plataforma? ¿Se la descarta totalmente a la Classroom y al Zoom también? Sí. Eso, Totalmente. bueno, primero lo hablábamos, Carlitos, de ese tema ya en su momento, ¿no? Sí. Mechi, pon en silencio tu máquina. Sí, Carlitos, a ver, si vos quieres Me han seguir preguntado algunos con dos docentes, plataformas, me refiero como cátedra, bueno, dale, no es una sugerencia, no es una buena práctica, ponete en lugar de alumno y que vos tengas dos plataformas, ¿no? Y que un profe diga una cosa por un lado y otro por otro, es todo un tema, ¿no? Como sugerencia, sí, hay que migrar de una a otra,
pero utilizar planificarlo ese proceso para no entorpecer la tarea docente y a los chicos sobre Sí, todo. sí, Entonces, eso implica bueno, darles el alta a los usuarios en el aula, ir de a poquito invitándolos, llevarlos, hasta que le pones un corte definitivo. Pero no, creo que no es bueno tener dos plataformas. Sería como, no sé, medio entorpecedor el trabajo para los chicos, ¿no? perfecto, gracias. Cualquier cosa me Yo llamas y te creo que cuento sí cómo lo hemos hecho nosotros. se lo puede planificar, Carlitos, y capaz que durante un 15, 20 días estén activos las dos plataformas hasta que se logre migrar totalmente. Hoy que trabajaba con un equipo docente, también les recomendaba que tampoco se trata de que toda la info que han subido al Classroom la pongan ahora en Moodle. No se trata de eso. Si han trabajado la unidad 1 y 2 en Classroom, ya está, cierren ese proceso ahí Claro, y pasen directamente, comiencen con la siguiente, si no es como un trabajo tremendo, ¿no? Se me sí, ocurre, o sea, algo para hacerlo más práctico. sí, perfecto. Para seguir, cualquier cosa, después llamame, Carlito, porque tienes mi teléfono y te cuento. Ahí no te voy a dar ninguna, simplemente te puedo aportar nuestra experiencia de nuestra cátedra, compartimos la misma población, solo distintos espacios y te puedo contar de qué manera lo hemos hecho nosotros. No quiere decir ni que ha sido buena, cada uno puede tomar la migración como quiera, pero bueno, a nosotros nos salió bien y bueno, te puedo contar eso. Siguiendo Perfecto, con, sí, dale Carlitos, siguiendo con de dudas acuerdo. en cuanto a informes, esto que hemos venido viendo en la clase 8. No. Avanzamos. Bueno, y la pregunta es, ¿han visto la resolución de aprobación de exámenes virtuales? Sí. Miren qué dice la resolución, ¿no? La resolución, en un punto, no sé qué punto, en el inciso B dice, examen escrito. La evaluación se realizará a través de cuestionarios y o tarea de Moodle. Chan, ¿les suenan esas dos palabras, cuestionarios y tarea? Sí. Sí, bueno, cuestionario y tarea son las dos actividades que nosotros hemos dado en el curso, digamos. Si bien no hemos dado la parte técnica, pero sí hemos dado la utilidad, los fundamentos pedagógicos de una u otra, digamos, para poder trabajar. Entonces, en este sentido, nosotros lo que voy a hacer es, un segundito, dejar de tener. Voy a dejar de compartir porque voy a abrir otra pantalla, ¿no? En este sentido, compañeros, es donde nosotros tenemos que empezar a pensar. Aquí tenemos dos situaciones. De nuevo, se nos presenta un desafío técnico de cómo preparar ese cuestionario o esa actividad, esa tarea, perdón, y tenemos un desafío pedagógico, porque nosotros también como cátedra, antes de ayer creo que nos reunimos y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para tomar escrito? Porque de hecho nosotros vamos a tomar escrito los exámenes, dado el volumen de estudiantes que tenemos, y cómo hacemos para que justamente esto de que no copien los exámenes. Entonces, aquí, bueno, lo primero que se me ocurría es llamarlo a Mechi, y Mechi lo primero que me dice es así como hemos pensado cómo dar clases en la virtualidad, también tenemos que repensar cómo van a ser esas nuevas evaluaciones que nosotros las vamos a materializar vía una plataforma, saliendo del esquema tradicional positivista que nosotros estamos formateados, de que el estudiante está solo, no puede copiar, no puede consultar su libro, y donde muchas de las preguntas, y les digo, pasa en esta cátedra de muchas, responden a una lógica más memorista que interpretativa, digamos. ¿Está? Entonces nosotros define el concepto de administración, y tiene que ser así, tal cual, ¿no? Porque si no lo he dicho así, sin la coma, está aplazado, más o menos, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a eso, siendo medio exagerado en el ejemplo, y bueno, y de repente, esa idea que tenemos de evaluar no puede ser materializada. Entonces aquí entra en juego y me gustaría, Mechi, mientras yo preparo aquí mi compu, porque justo se me ha cerrado la sesión, que nos adelantes alguna idea de esto de evaluación, más allá de la parte técnica, y ya les puede comentar cómo van a ser un poquito los exámenes, que cómo es esto de evaluar
así, de otra forma. Bien. Bien, estoy con problemas de sonido y no sé la verdad qué me pasa, así que esto me desconcentra entre que pongo el ping para activar y para desactivar. Este tema de los exámenes que requiere principalmente salgamos de esta idea de cómo estamos acostumbrados, como decía Ulises, a tomar los exámenes. ¿Sí? Sobre todo hablo de los escritos, porque en los orales se da otro tipo de intercambio y otro tipo de preguntas. El escrito y en forma virtual va a requerir principalmente que pensemos en nuevas situaciones de aprendizaje. ¿Sí? Si decidimos hacer un cuestionario, tendremos que hacer preguntas para que sean contestadas, a ver, para sacarnos de la cabeza esto que está copiando, que tiene los apuntes, que capaz que alguno le dicte. Entonces, ¿qué vamos a tener que promover y pensar? Situaciones que nos lleven a reflexionar, a crear conocimiento, opinión, fundamentar. O sea, y para lograr ese tipo de competencias, podríamos decir, requiere que el alumno tenga un amplio conocimiento del tema, ¿sí? Porque él puede copiar un concepto, pero no es eso lo que vamos a pedir. En una de esas podemos hacerlo por decirles que arme un diálogo con algún autor y le haga preguntas o que lo desafíen en cuanto a algún tema en particular. ¿Sí? El tema es pensar creativamente en estos momentos cómo vamos a poder hacer preguntas que no nos enloquezcan para decir nosotros, el alumno tenía todo y ha copiado y por eso le ha ido bien, ¿no? Tenemos que pensar en un alumno constructor de conocimiento. Entonces, desde ahí, no, ya, no, por eso, no, en ese punto es que con Ulises hoy conversamos justamente cómo íbamos a seguir, porque esto es nuevo, ¿sí? Entonces, creemos que hace falta avanzar en esto, no solo en lo técnico, que en lo técnico también es muy necesario, sino en lo pedagógico, repensar esto de que cómo hacemos las consignas. ¿Sí? Capaz que se puede presentar un caso, capaz que se puede armar un diálogo, capaz que podemos hacer que invente algo, ¿sí? O sea, cada materia va a implicar, cada disciplina, perdón, va a implicar un desafío importante, sobre todo porque venimos con otro chip. Yo te voy a pasar mi primera guía, así me hagan las preguntas, Mechi. Bueno, yo le había propuesto hoy a Ulises que estaba, porque también varios docentes, entre hoy, ayer, antes de ayer, he estado con grupos de docentes donde están pidiendo orientaciones específicas, así que les he prometido que voy a hacer un tipo documentito como para ayudarlos en esto, más allá de que nosotros esta aula va a quedar abierta y vamos a implementar como un foro permanente para las consultas de ustedes. Y aparte saben, casi todos me parece que tienen nuestros teléfonos y que también nos pueden hacer las consultas, ¿sí? Pero voy a hacer algo escrito orientador pensando en estas instancias. Eso por un lado. Y a su vez los alumnos también va a haber y ayudarlos a que se preparen para este tipo de exámenes, ¿no? Así que también estamos haciendo desde el servicio un trabajo para trabajar en eso, en hacer orientaciones para los chicos también. Bueno, un día antes del examen, Mechi, se cursa así nos ayuda con las preguntas y creo que todos vamos a terminar en vos, ¿no? Bueno, hoy, ahí está en silencio. Ahí sí, hablamos con Mechi y va a haber, bueno, les comento algo. La facultad, y aquí está Paquita, la estoy viendo, andaba Anita también por ahí, no sé si seguirá. La facultad lo que ha hecho, una vez aprobada la resolución de exámenes virtuales, ha contratado un equipo
comandado, coordinado por una persona especialista en el tema, por supuesto, tecnológico, no en mi caso, que yo no soy informático, en donde va a diseñar todo, va a hacer todo lo que ha sido aprobado por consejo, lo va a poner en práctica, ¿no? En términos tecnológicos. Pero de nuevo, a partir de ahí, bueno, se ha formado un equipo, me han incluido a mí, estoy ahí, mi aporte es muy limitado en cuanto a lo tecnológico, las personas están trabajando muy bien, bueno, estoy ahí hace 2, 3 días que estamos ahí con mucha intensidad trabajando. Este curso ha servido mucho para eso y aquí hemos sacado muchos insumos para poder hacer lo que se va a hacer. Y también, bueno, nos va a quedar ahí pendiente el fortalecimiento pedagógico, que en este caso, bueno, tenemos, y todo el que se quiera sumar, bienvenido sea, ¿no? Pero hoy la tenemos a Mechi aquí en este grupo y para toda la facultad, así que, bueno, Mechi va a ser importante. Vamos a lo que tenía pensado y en esto que hemos estado trabajando, quiero compartir otra pantalla, ¿dónde está mi, compartir? Bueno, uno de los, ahí se está compartiendo, ¿pueden ver? ¿Estamos? Todavía no. Bueno, No aparece Ulises todavía. Está en proceso, ahí sí. Ahí. Ahora sí. Ahora bueno, sí. en la última clase hemos visto la actividad. ¿Se acuerdan la diferencia entre una actividad y un recurso, no? Un recurso es un elemento de Moodle que me permite publicar contenido, nada más. No hay interacción, no es evaluable o calificable, nada. Sirve para simplemente mostrar contenidos. Y ahí teníamos, bueno, la etiqueta, el libro, la página, glosario y demás. Y después había otros elementos de Moodle llamados actividad, que su principal característica, que varios me han hecho la pregunta, no entiendo cuál es la diferencia entre la actividad y el recurso, por eso en la clase está desarrollado, es la interacción. Entre esas interacciones le podemos dar distinto uso. Uno es, por ejemplo, una interacción con la idea de que practique un determinado tema o con la idea de poder evaluar. Y vamos a utilizar esta palabra, ¿no? Sin ningún miedo, poder evaluar el conocimiento del estudiante, ¿no? Entonces, hoy, dado el contexto, se ha seleccionado las herramientas, los instrumentos para evaluar escrito en Moodle van a ser el cuestionario y la tarea. Va a haber instancias de capacitaciones que estén tranquilos para todos, no solamente para este grupo, en la parte técnica de cuestionarios y tareas. Pero nosotros, al haber visto ya algo, yo les puedo ir comentando y mi aporte va a ser en función de las tareas que yo he visto. Y cuando uno pone en práctica una tarea, la consigna era un diseño, una idea pedagógica y esa idea pedagógica acompañarla con la configuración de Moodle, ¿no? Y la primera pregunta respondía a que el tema de las fechas, ¿no? Y algunos me ponían, decían, no, sí, voy a poner, supongamos 10 días, 4 días, 5 días, pero me daba los fundamentos de los días que iba a poner. Pero bueno, mi respuesta era, bueno, está bien, pero la configuración o tu idea, ¿cómo lo vas a acompañar con Moodle? Por ejemplo, esto implica permitir una entrada desde, o sea, está bien, esa no había problema, todos la han sabido utilizar, pero no es lo mismo o no tiene las mismas implicancias una fecha de entrega que una fecha límite. Una fecha de entrega, la principal diferencia que hay de entrega al límite es que la fecha de entrega permite que el estudiante pueda seguir presentando su tarea. ¿Está? Nada más que a nosotros nos va a advertir y al estudiante mismo le va a advertir que la entrega ha sido fuera de término, mientras que una fecha límite automáticamente se cierra, ni siquiera va a tener el espacio para el botón para decir mandar tarea, se cierra. Entonces, en las actividades, yo me imagino esto, supongamos yo en nuestra aula, nosotros nos manejamos con actividades, tildamos la opción esta, ponemos fecha de entrega. ¿Está? Entonces, como una manera, como un ordenador de la actividad y de la secuencia de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Pero me imagino, en un examen que vamos a tener, nosotros tenemos que tener una fecha límite, porque generalmente, ojo, si alguien quiere dejar y hacer exámenes más prolongados, no hay problema, y que puedan tener una entrega tardía. Entonces,
el fecha límite va a jugar un rol importante en los exámenes finales, ¿tá? Automáticamente ni siquiera le da al estudiante la posibilidad de ingresar, ¿no? Desaparece el botón de mandar tarea. Así que esa era un poquito la idea que nosotros les pedíamos que respondan de qué manera pedagógicamente van a configurar estas fechas. La tarea, además de las fechas, de los momentos, de la cuestión temporal, hace una referencia al tipo de entrega. Y aquí también, algunos decían, sí, muchos archivos, pocos archivos, sin archivos. Bueno, eso es una decisión del docente, pero como sugerencia, y no me acuerdo a quién he contestado en el foro, varias he contestado en el foro, que cuando nosotros ponemos que solo sea que me mande un archivo, esta opción, tipo de entrega, y solo pongo archivos enviados, estoy suponiendo que todos mis estudiantes tienen una PC de escritorio y esa PC de escritorio tiene un procesador de texto y encima sabe manejar ese procesador de texto. Entonces yo les decía a muchos, ojo con esto, está bien, si son un aula de 15 estudiantes, creo que con Esther hemos hablado, 15 estudiantes, los conoce a todos, sabe que todos tienen computadora, algo me dijo, no hay ningún problema. Pero imagínense, en una población grande, si no sabemos si todos tienen computadora. Entonces, ¿qué se sugiere ahí en términos de un principio de igualdad y de incluso de inclusión? Me animo a decir, sin entrar en la discusión filosófica si de la igualdad y de la inclusión, un texto en línea. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el texto en línea lo hace en el mismo editor de Moodle. Por lo tanto, ¿por qué digo igualdad? Porque a todos les da la misma herramienta, a todos les da la negrita, un tipo de letra, un subrayado y nada más, ¿no? Y suponiendo que si yo pongo archivos enviados, alguno lo puede hacer en Word, uno tiene la última versión de Word, el otro tiene, no sé, una versión vieja de Word, uno me escribe con una letra muy bonita, muy linda, que trae la última versión de Office y el otro no, porque tiene una versión vieja. Entonces, ahí generamos condiciones heterogéneas. Esto es una cuestión de decisión docente, generalmente pongo texto en línea y prácticamente los chicos, si quisieran hacerlo, lo pueden hacer, por ejemplo, hasta de un celular sin ningún problema. Mientras que el editor de texto, el Word, el archivo adjunto desde un celular es un problema. Tiene que tener instalada la aplicación, tiene que tener espacio, tiene que tener un dispositivo medio potente, digamos, para poder mandar la tarea, ¿no? Entonces, ojo ahí. Incluso se pueden, si nosotros ponemos texto en línea y ponemos habilitar el límite de las palabras, podría limitar las palabras. Entonces, asignamos una consigna y podemos poner, creo que César, que anda por ahí, puso 300 palabras, ¿no? Y me puso como fundamentación que me gustó, que lo utilicé en el foro, que sea poco, no quiere decir que sea breve, repetime César de tus palabras, que sea poco no implica que se quede, a ver, que sea breve no quiere decir que se haya quedado corto, ¿no? Es decir, con 300 palabras puede ser breve sin que se haya quedado, digamos, dejando contenidos de lado, ¿no? Entonces me ha gustado ese principio, esa idea con la que César me fundamenta solo las 300 palabras, ¿no? Después también nosotros podemos limitar... ¿sí? Ulises, un Sí, comentario, no sé, que muchas veces justamente porque el texto en línea te permite un grado importante de simplicidad, pero también va a depender del tipo de tarea que vos estás solicitando, porque si vos necesitas que hagan un gráfico, necesitas que hagan un esquema, verdaderamente, no sé, el texto en línea no creo que se los permita. Claro, todo depende de la intención, ¿no? Todo depende, por decir, de la intención pedagógica. De eso hablamos de, primero defino mi idea y después lo acompaño. Pero también no está mal considerar qué recursos o qué tienen mis estudiantes y qué no. Por ejemplo, y en esto me adelanto, nosotros como cátedra, para los exámenes finales, vamos a utilizar texto en línea, ¿no? No quiere decir que esto tienen todos que hacer así. Todo depende, como dice Esther, depende de la producción y demás, ¿no? Así que nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar, escuchen, ¿no? Texto en línea y, por ejemplo, archivos subidos 5. ¿Por qué utilizamos archivos subidos nosotros en esta clase? Porque muchos estudiantes, ¿saben qué hacen? Escriben la tarea, supongamos el diagrama, el esquema, lo escriben, le sacan una foto con el celu y lo suben. Entonces le damos la opción de texto en línea y a partir de ahí pueden subir
el manuscrito, digamos, ¿no? Eso es como una idea que nosotros tenemos. Si estoy hablando de mi cátedra, ¿no? No es ni una sugerencia, ni les pido que cada uno lo pueda hacer como quiera. Simplemente estoy poniendo cuándo utilizar uno o en qué caso se utiliza uno y en qué caso otro, ¿no? El tamaño máximo de la entrega, bueno, esto no hay problema por esto, ¿no? Esto es si uno quisiera limitar el peso del archivo, eso no es nada. Entonces, estos tipos de entrega, cuando nosotros le poníamos la consigna, bueno, ¿qué tipo de entrega? Si archivo todo, entonces respondía a la implicancia, a la idea pedagógica que tiene, porque bueno, ahí tomo la de Esther. Si Esther dice, no, yo quiero que haga un documento así, 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 bueno, requiere sí o sí el archivo enviado. Ahora, si son 300 palabras, como la consigna de César, con un texto en línea y pongo 300, me sobra. ¿Está? ¿Se entiende cuál es la implicancia entre los tipos de entrega? Sí. Bueno, ¿qué más se puede hacer en la tarea? Entonces le hemos puesto fecha, le hemos puesto de entrega y viene cómo voy a configurar mi retroalimentación. De nuevo, todos me podían, sí, no, yo le voy a hacer una retroalimentación, pues según tal autor, me citaban mucha escritura científica, el año, la obra, me decían que la importancia de está bien, está perfecto. Nosotros no es que nos decimos si vas a hacer o no, deben tener siempre retroalimentación. Ahora es, ¿cómo va a ser esta opción? Implica cómo va a ser esa retroalimentación. Si lo voy a utilizar un comentario en línea, por ejemplo, o voy a utilizar un archivo de retroalimentación, como por ejemplo podría ser una rúbrica, supongamos. Nosotros en nuestra cátedra, por ejemplo, vamos a utilizar comentarios de retroalimentación. Salvo que uno quiera hacer, creo que ahí Valeria Villordo, leí que algunos docentes decían, no, nosotros vamos a diseñar, tengo una población chica y decía un texto, no sé cuánto, y voy a utilizar una planilla, una rúbrica, ¿no? Entonces sí, ahí sí o sí necesito generar un archivo que yo le voy a mandar a ese estudiante, ¿no? A eso se refería con el tipo de retroalimentación, en línea o retroalimentación. Bueno, nosotros suficiente con archivo de retroalimentación. Y además se le puede poner un comentario en línea. Los comentarios en líneas, ven todos. ¿Está? Entonces, si uno pudiera entrar, no solamente ve el usuario implicado, sino que los otros colegas y demás están viendo que le hemos puesto. Por ejemplo, uno podría poner, no sé, no me ha gustado tu propuesta, mándame de nuevo. Bueno, de afuera, cuando entro al calificador, todos los docentes, los usuarios docentes, van a ver eso y saben que el estudiante tiene que volver a mandar sin haber entrado a la devolución de su trabajo, ¿no? A eso se refiere con el tipo de retroalimentación. Y al último aparece esta cuestión de la configuración, de qué manera voy a acompañar mi intención pedagógica de la configuración en cuanto al tipo de entrega, ¿no? Y tenemos tres posibles opciones, ¿no? Esto, si requiere la aceptación del usuario pulsar, bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí, si yo lo pongo en que no requiero la aceptación, cada archivo va a ser un borrador. Es decir, el estudiante empieza a escribir, ¿no? Empieza a escribir, hago la tarea 1. Les comento, nosotros con Silvia Rueda tenemos una materia que se llama seminario. Entonces, en el seminario, nosotros hacemos un trabajo y nosotros lo vamos monitoreando. Y ese trabajo comienza la producción el primer día y se termina el último día, ¿no? Entonces, pero siempre con ese mismo archivo. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar esta opción, porque el trabajo hace una primera parte, pero no me lo ha mandado todavía, eso quiere decir, es un borrador, lo miramos, le decimos, no, mira, esto no me gusta, si me gusta, hay retroalimentación. Listo, el estudiante sigue escribiendo, de nuevo nos avisa, entonces como que esa versión todavía no me lo ha mandado. Eso quiere decir que si requiere la aceptación del usuario pulsando el botón, ¿no? ¿Se entiende? La otra posibilidad es que nos pregunta Moodle si es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Bueno, eso siempre le ponemos sí, ¿está? Sí. Y permitir reapertura, ¿no? La reapertura implica de que, habiendo enviado la tarea, yo como docente le puedo decir, mira, tu trabajo no me gusta, ¿no? Supongamos que no me ha gustado, no cumple con lo solicitado, bla, 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 pero te doy un intento más. ¿Tá? Entonces, le doy de que ese estudiante lo pueda hacer una reapertura. Pero ahí yo le estoy indicando, yo soy el que le habilito la reapertura. Distinto es a que
parametrice los números de intento. Es decir, automáticamente, supongamos que ponga números de intentos, pongo, no sé, 2, ¿está? Automáticamente con la calificación, supongamos que la escala ha sido desaprobado, automáticamente Moodle no nos va a preguntar a nosotros, o el estudiante no nos va a preguntar sobre la reapertura, solo se le va a abrir el documento durante 2 veces hasta que apruebe. O le podría poner un número máximo de intento, entonces yo, el primer intento, desaprobado, ¿no? Desaprobado. Moodle automáticamente le da otra oportunidad, desaprobado, otra oportunidad, desaprobado, y así ilimitadamente, ¿no? Sin que yo tenga que estar abriendo para que él pueda hacer su tarea. Puntualmente, esas son las implicancias que implica la configuración de una tarea. ¿Está claro? ¿Puedo hacer una pregunta? Que no me quedó claro. Sí, no sé quién es, pero claro, todas, para eso estamos. Ulises, justamente en esto de intento. Supone que yo lo configuro con un solo intento. Silvia, disculpa, te escucho muy bajito, ¿no? Hola, ¿me escuchas? Sí, ahí está mejor. Bueno, supone que lo configuro un solo intento. Sí, Y después me da Moodle la posibilidad de hacer una reapertura de forma manual, sí. ¿cierto? Bueno, ahí yo, una vez que evaluó el alumno, manualmente le envió la posibilidad de un segundo intento, Sí, ¿cierto? sí. Eso lo genera al envío automáticamente este módulo. Claro, cuando vos vayas a tu calificador, vamos a llamarlo, o tu herramienta de calificar esa tarea, ahí te va a decir, ¿está? ¿Qué quieres hacer vos como docente? ¿Y ya queda así? ¿O le vas a dar una segunda oportunidad, digamos, que sería un intento más, ¿no? Bien, pero lo puedo mandar a la persona que corresponde, no otro intento. Claro, 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 solo a él. O a ella, Bien. por decirte, no sé. Sí, al alumno. Claro, al estudiante. Y con respecto al texto en línea, tampoco me queda claro. Yo un examen y lo escribo en la tarea o en el cuestionario, ¿no es cierto? En línea. El alumno lo puede responder en la misma tarea, o sea, lo puede resolver al examen en la misma tarea y enviarlo. Es que el texto en línea, a ver, separemos tarea de cuestionario, ¿no? Estamos viendo tarea aquí. Tarea. Yo he trabajado con cuestionarios, pero no con las Bueno, o sea, no el cuestionario de Moodle, con cuestionario de Google, de Microsoft, no he trabajado con el cuestionario de Moodle. Entonces yo desarrollo el examen, un texto en línea, ¿no es cierto? Y eso le llega a todos los estudiantes. Ellos lo pueden resolver en línea, ahí mismo. cuando dice texto en línea, no te entiendo mucho tu consulta, ¿no? Pero cuando dice texto en línea, lo que te está diciendo que va a utilizar el editor propio de Moodle. ¿Está? Sí. Y no es que tiene que ir a un Word, a un Excel o a, no sé, a alguna aplicación distinta para escribir. Lo va a escribir en ese Moodle. Y hace referencia en línea porque para escribir en Moodle tengo que estar conectado, ¿está? Claro. Bien, una vez que lo resuelve el alumno, Ujú. ¿cómo lo veo yo? ¿Me llega vía mail? O sea, No, ¿cómo es? no. Vas a ir a tu calificador, ¿está? Ajá. A ver, miren, vamos a hacer una cosa. Aquí, ¿dónde está tarea? Entra, claro, eso te iba a decir, que entres para que veas cómo se ve. Miren, yo he entrado a las tareas. Vamos a la actividad 2, esta, no sé cuándo. Bueno, ahí les comentamos mientras se carga que CIET estaba migrando, haciendo unas actualizaciones de datos y demás, y en esas actualizaciones de datos ha perdido una tarea 2 nuestra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso nos ha retrasado, nos ha generado, hemos hecho toda una investigación con el CIET, los administradores y demás, y la verdad que, bueno, no nos supieron dar una respuesta, no importa, no siempre hacen migraciones, actualizaciones, y bueno, nosotros hemos sido perjudicados. Bueno, entonces, por eso hemos tenido que pedir de nuevo los trabajos, hemos demorado las tareas en la devolución y demás, no importa. Bueno, este es nuestro panel
Silvia y el resto de compañeros, ¿no? Nosotros hemos mandado la tarea a 127 compañeros. En esta instancia, 15 han enviado, digamos, pendiente por calificar, dice 2, pero esos 2 han sido calificados. Algunos compañeros han subido en esta y en la otra, ¿no? Ya están todos calificados. Mira, nosotros vamos a ver aquí, ver calificaciones, ver todas las entregas. ¿Ah? Nosotros vamos a tener como docentes. Entonces, ahí tenemos todos, ¿no? Entonces, aquí uno ve el trabajo. Supongamos de Juan Carlos, la calificación que le quiero poner, supongamos, aquí está la actividad, el famoso comentario en línea si yo le quiero poner, está, cuándo ha mandado, a qué hora, a ver, está demorando la carga. Bueno, y si ingreso a uno, pongo editar, supongamos, vamos a poner, ahí puedo, ay, he salido justo. No se asusten que va a haber capacitación de todo esto, ¿no? Y muy finita va a ser la capacitación, muy precisa. Y este es el famoso texto en línea. Miren, en el caso aquí el compañero Juan Carlos, no sé si está presente, ha mandado su archivo adjunto, pero si nosotros hubiésemos inhabilitado la opción del archivo adjunto, aquí iba a estar la respuesta. Este es el famoso texto en línea. ¿Está? Perfecto. Perfecto, sí, clarísimo. Gracias. Bueno, volvemos a nuestro... ¿Qué otra consulta? A ver, ¿quién se anima a consultar algo? Mira, yo consulta en este momento no tengo. A mí todas las dudas me surgen cuando yo efectivamente quiero hacer todo esto. Claro. Y bueno, y ahí, sí, esto es de orden técnico, pero realmente es muy importante porque si no, los alumnos quedan sin poder ingresar o se les hace un lío y a nosotros también. Yo sí he mandado, no he mandado así, he mandado así. Sí. Es muy importante no solamente definir el objetivo de la evaluación, que eso es, digamos, cae por su propio peso, porque si no, no tiene sentido, sino saberla construir instrumentalmente, porque realmente si no nos vamos a encontrar con muchas dificultades y sí, los que tenemos pocos alumnos las vamos a poder sortear, pero los que tengan 50, 100, 200 alumnos en un aula están en el horno si no, digamos, si no tenemos claridad en el manejo de la herramienta. Bueno, les comento un poco y si me permites, Paquita, y aquí estás viendo la Paquita que está. Paquita, ¿puedo, si me permites, más o menos comentarle alguna idea que estamos teniendo con el equipo bueno, que ha diseñado la facultad, que ha armado la facultad para la implementación de los exámenes virtuales? Una idea muy por encima, digamos, para que me dé pie a algunas reflexiones. Te pregunto, Paquita, de comentarle de cómo van a ser los exámenes virtuales. ¿Puedo adelantar algo? No te escuchamos, Paquita, ¿no? Hola, hola. Me dice como que quedó sin sonido. A ver, escribirnos, Paquita, o sea, si me permites. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Qué dice el protocolo? El protocolo dice que, bueno, vamos a tomar exámenes escritos, exámenes finales, y esos exámenes finales van a tener dos modalidades. Puede tener las dos modalidades que nosotros conocemos, virtual o escrito, ¿no? Y también libres y regulares, ¿no? Entonces, bueno, pone tiempos, etcétera. Bueno, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, en los exámenes virtuales, yo me imagino que en poblaciones chiquititas, en los exámenes virtuales, en poblaciones chiquitas se puede hacer un examen oral bajo esta modalidad Zoom, ¿está? Zoom, Webex, o la plataforma que sea que permite esta instancia de cara a cara, digamos. La verdad que creo que ahí no sería mucho el problema.
Es una instancia, yo creo que la herramienta tranquilamente, de hecho ya se han tomado exámenes finales bajo esta modalidad, no sería tanto un problema. Ahora bien, ¿en dónde sí puede ser un problema? Cuando se han escrito. Cuando se han escrito, aquí, ¿cómo va a ser la modalidad? Se va a utilizar la plataforma Moodle como primera medida. Y dentro de la plataforma Moodle, los docentes, nosotros, vamos a tener que elegir a priori, con qué herramienta de Moodle vamos a tomar el examen escrito. Y eso lo dice la plataforma. Y dice, el docente tendrá que escoger o el recurso o la actividad cuestionario o la actividad tarea. ¿Está? Lo dice clarito la plataforma, la resolución, ¿no? Y esta decisión de una u otra, esta decisión hay que tomarla, escuchen esto, no sé si han ido a entender la resolución, con una semana de anticipación al examen, porque la cosa va a ser así. Una semana va a haber, que de hecho ya empieza el lunes, una semana va a haber para la inscripción de los estudiantes. La otra semana va a ser para organización de esos exámenes. ¿Qué implica organización? Por ejemplo, determinar el tipo de examen, o escrito u oral, o tarea o cuestionario. ¿Para qué? Una vez definido esa modalidad, ¿está? A partir de ahí, el equipo técnico va a tratar de, que forma parte, va a garantizar o va a poner a disposición esas herramientas. Por supuesto, previa formación, en este sentido estamos diseñando tutoriales, estamos diseñando preguntas instructivos, así bien paso a paso, estamos diseñando las FAQs, las preguntas recurrentes, frecuentes, estamos diseñando instancias de este tipo en donde los vamos a capacitar, ¿está? Pero para ello, yo creo que lo más importante aquí es entender cuándo, qué beneficios, ventajas o desventajas me ofrece un cuestionario y qué me ofrece una tarea. Y es aquí una decisión importante que vamos a tener como docentes nosotros. Y en este curso algo tenemos en idea. ¿Qué puedo reforzar yo? Alguien me preguntó, me dice, el cuestionario de tipo ensayo, que es, por ejemplo, la tarea 5 la actividad 5 de este módulo, en donde ustedes tenían que escribir, ¿no? ¿En qué se diferencia un cuestionario de una tarea que también tienen que escribir? Bueno, los cuestionarios, les digo aquí, les voy tirando aquí, los cuestionarios, permite una evaluación o calificación por pregunta. ¿Se entiende? Mientras que la tarea, yo hago una lectura general del trabajo. Yo puedo poner en ambos, en el cuestionario o en la tarea, yo puedo poner 5 preguntas, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Listo, ¿está? Si yo escojo tarea, cuando califique, voy a hacer una calificación global. Entonces voy a leer, más allá que sea archivo, en línea, lo que sea, voy a leer la respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 3, la 4 y la 5. A partir de ahí, voy a acudir al criterio que yo considero y le pongo, no sé, 8 al estudiante, ¿no? Muy similar a lo que sería el examen cuando nosotros tomamos un examen. El cuestionario, si yo utilizo un cuestionario de tipo ensayo, que quiere decir que el estudiante tiene que escribir también, y le hago 5 preguntas, y cada pregunta es una pregunta de ese cuestionario, a la hora de calificar, yo como docente, tengo que entrar y calificar la pregunta 1, entrar y calificar la pregunta 2, entrar y calificar la 3, la 4 y la 5. Y la suma de esas calificaciones me va a dar la nota final. Que dicho sea de paso, retomando el concepto de Mechi de un principio, yo puedo determinar el peso o la ponderación de cada una de esas actividades. Supongamos que ustedes consideren que la actividad 3 es importantísima. Bueno, esto va a pesar un 50%. O podría decir que todas las preguntas pesan lo mismo. Entonces aquí pienso, y lo planteaba con mi cátedra haciendo esta exposición similar, me decían, bueno, dice una colega, ya sé, lo más fácil, vamos a hacer nuestros exámenes, vamos a hacer tarea en línea. Y listo, mandamos para todo, cosa que leamos todo y a partir de ahí lo más parecido a un examen presencial. Está buena la idea, pero ¿cuál es la desventaja tal vez o la posibilidad que me da el cuestionario? ¿Qué se me ocurre a mí? Se me ocurre que la tarea en línea va a ser un examen para 100, supongamos, ¿no? Porque ese es el número que se nos presenta en los exámenes, 100, 70 se presenta, ¿no?
Mientras que yo el cuestionario tiene la posibilidad, escuchen este concepto que no lo hemos trabajado, creo que en algún momento lo nombramos, yo puedo utilizar en el cuestionario diseñar un banco de preguntas. Es decir, entonces me junto con el equipo cátedra y vamos a diseñar 100 preguntas, que de hecho en mi cátedra lo vamos a hacer, somos 10 cada una, ¿no? Entonces yo podría crear el día del examen, no sé, 15 exámenes. Podría crear 15 exámenes en donde a los exámenes yo les voy a pedir un comportamiento aleatorio a las preguntas. Entonces, van a ser 10 exámenes que Moodle solo va a ir al banco de preguntas como si fuese una bolsa y va a sacar aleatoriamente 10 preguntas. Por lo tanto, me va a hacer 10 exámenes distintos y encima le digo a la plataforma que el comportamiento de las preguntas en cada uno de los exámenes, por más que sea el mismo examen, sea aleatorio. O sea que el examen 1, supongamos, puede tener las mismas preguntas, pero de carácter aleatorio. En el examen 1 está adelante, el primer punto, la otra está en el puesto 5, y de esa manera genero distracción, porque esa es la idea genero distracción en el estudiante, es decir, che, la pregunta 3, pasámela, digamos, ¿tá? Entonces, ahí como que se empieza a plantear una decisión que como docentes, que nosotros vamos a tener que evaluar qué recurso utilizar para un examen, ya sea o cuestionario o tarea. Yo creo que para las actividades de clase no hay problema, podemos utilizar, ojo, también no solamente cuando digo cuestionario, también vamos a tener la posibilidad de como docentes, decirle, ¿qué quieres? Un cuestionario abierto, utilizando la opción del ensayo, es decir, donde tienen que escribir mucho, o un cuestionario cerrado, y esto lo hemos visto en una de las clases nuestras de este curso, en donde le doy verdadero, falso, múltiple opción, o algunas de estas herramientas, digamos que son más de carácter interactivo, ¿no? Que juego con el mouse y no escribo tanto. ¿Se entiende así? Ulises, y en el caso de un cuestionario con preguntas aleatorias, Sí. ¿cómo la plataforma elige preguntas como lo que vos ponías de ejemplo? De 10 preguntas, hay 3 que son fundamentales y tienen mayor peso. No. ¿Cómo? No hay forma. No. Si O sea que doy... puede salir un examen con preguntas fáciles y un examen con preguntas muy difíciles. No, te comento. Para utilizar la opción esto de la aleatoriedad, lo primero que tenemos que hacer es crear el banco de preguntas. ¿Estamos? ¿Me escuchan, Esther? Sí. Perdón. Creamos el banco de preguntas, ¿no? Entonces, escucha, Ulises, fíjate si abres con el agua para que les vayamos mostrando directamente. Va a ser medio complicado, Mechi, no sugiero hoy entrar en estas cuestiones técnicas. Ya vamos a tener, yo te quiero contar la historia para que cada uno la vaya pensando a la idea, ¿no? De cómo será el examen. Y voy con la preguntita de Esther, digamos, como para no... Porque si no, se me hace como meter en configuraciones y cuestiones que medio delicadas. Escucha, Esther. Lo primero que hay que hacer es hacer tus preguntas. Esas preguntas yo las voy a agregar en un banco de preguntas. ¿Estamos? ¿Se me escucha, Che? Sí, yo sí. Perdón. Entonces, creo el banco. A partir de ahí, yo voy a agregar la actividad cuestionario, selecciono la modalidad ensayo y a partir de ahí le digo, voy a agregar la pregunta 1 al examen 1. Y ahí le digo, ¿qué comportamiento quiero la pregunta? Aleatorio. Pum, me saca una pregunta. La pregunta 2, aleatoria. Pum, la pregunta 3, y podría ser una forma, ¿no? A partir de ahí, yo lo que puedo hacer es, habiendo qué pregunta se ha seleccionado, podría darle una ponderación. ¿Está? O sea, hacerlo en 2 etapas. ¿Se entiende, Esther? Sí. La otra posibilidad es creando categorías. Es decir, preguntas de mucho peso, preguntas de poco peso, se me ocurre, ¿no? Y preguntas de muy poquito peso. Así. ¿Está? Bueno, entonces yo podría decir, bueno, sacame aleatoria y le asigno peso. Yo digo la 1, la 2 y ya dejo un estándar, ¿no? Y a partir de ahí digo, sacame una pregunta de esta categoría
porque cada examen tiene que tener, no sé, 3 preguntas de cada una, supongamos, de las que tienen mucho peso, mediano peso y poco peso. Entonces a mi plataforma le digo, bueno, sacame de la categoría 1 una pregunta, de la categoría 2, 2 preguntas, y de la categoría 3, 3 preguntas, ¿está? Entonces he utilizado 3 bolsas con pesos distintos de cada una de esas preguntas, y a partir de ahí entra el comportamiento aleatorio, ¿no? Así se podría hacer esto de jugar con la aleatoriedad. Ulises, pero previamente para eso habría que clasificar cada pregunta. No. Ah, Vas a crear las categorías. por eso, categorizar previamente cada pregunta para después poder decir Por eso. cómo se va a armar cada Pero una. eso es muy fácil, ¿no? Porque yo creo que 3 categorías. Difíciles, más o menos, y no sé, ¿está? Le pongo la categoría A, B, C, ¿está? Y a partir de ahí las agrupo. Fácil, eso es fácil. ¿Está? Después, en mi examen digo, la 1, la 2, la 3, ¿cuánto va a pesar? ¿Está? A ver, no sé. Pero me parece que la pregunta iba, y a mí también me interesaba, era cómo hacemos para seleccionar en cada examen equitativamente. Bueno, Por ejemplo, que haya 2 difíciles, 2 fáciles y 2 medianas. Que es que sea Moodle, equilibrado, que no te escucha. pongan 5 Entiendo. fáciles. Escucha, María José, es que cuando vos vas a esa bolsa de preguntas, llamado banco de preguntas, vos quieres 2 difíciles, ¿que no? Ajá. Bueno, como tienes categorías, entonces vas a ir a la categoría difíciles y ahí les vas a decir, dame una pregunta y dame otra pregunta. Entonces, vos vas a direccionar de esa bolsa, de las difíciles, 2 preguntas. ¿Está? No es que Moodle te lo va a hacer O solo el sea, examen. lo principal es hacer la categorización. Claro, y claro, después claro. viene la elección aleatoria, digamos. Exactamente. ¿Así sería? Claro, Categorizo. me hace acordar el SPSS cuando vos armas el banco de Exacto. datos y después Sí. seleccionas cómo te lo va a armar. Eso. Sí. Claro, Si tú quisieras, ahora ahí sí. te ubicas, sí. Está más o menos. A ver, como sugerencia, no es difícil esto de crear el banco, las categorías, no es difícil, ¿no? Pero supongamos, ahora tenemos examen, no sé, en breve, ¿no? Como sugerencia es, empecemos con una sola categoría, ¿no? Si quiere, es más, me animo a decir que el banco de datos por ahora, si quieren, no lo utilizamos. ¿Está? Ojo, una cosita, ¿no? Importante. Cada vez que yo creo una actividad, un cuestionario y hago una pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaba a ustedes, no me acuerdo qué tareas me permite Moodle, ¿no? Entonces he creado una pregunta, verdadero o falso, no sé qué. Bueno, automáticamente esas preguntas que yo voy diseñando se van guardando en el banco, ¿no? Entonces el día de mañana llevamos 3 años utilizando Moodle, nunca hemos querido utilizar un banco de datos, pero sin querer, un banco de preguntas, sin querer, hemos generado nuestro banco de preguntas, ¿no? O sea que las preguntas se van guardando, ¿no? Alguno me dirá, y bueno, ¿y para qué me sirve el banco? El banco es muy útil. Permite duplicar las preguntas, permite, bueno, esto de jugar con la aleatoriedad, y el día de mañana, supongamos, aparece al año que viene la nueva corte, no sé, el ciclo lectivo 2021, entonces, roguemos que ya no haya más pandemia, pero por esas cosas de la vida, Aparece otro. aparece otra El pandemia. mes que viene aparece otro SARS y ahí Claro. tenemos que seguir. Claro, entonces, ¿qué hago? Digo, tráeme la versión anterior, voy, le digo, banco de datos, banco de preguntas, vení de nuevo, salta a la cancha porque te toca jugar un rol importante. Y ya las tengo. Esa es la ventaja de tener el banco de preguntas, ¿no? Que la tarea no tiene banco de preguntas. La tarea es un escrito, digamos. ¿Puedo hacer una consulta, Ulises? Sí, claro, todas. No sé quién habla, pero adelante. Gastón, soy. Hola, Gastón. Tengo una consulta. ¿Cómo se puede configurar para que algunas actividades se califiquen como aprobado o desaprobado? ¿Y cómo ese tipo de calificación se registra en el calificador?
o solamente se registran en el calificador de manera numérica? Bueno, qué buena pregunta, Gastón. A ver, en la versión, no es la versión, es la configuración que tiene CIET. Cuando uno instala el Moodle, los administradores le dan ciertos parámetros, ¿no? Entonces, la configuración que tiene nuestra plataforma Moodle, que desde el CIET se le ha dado, es que, escucha esto, Gastón y todos, que los cuestionarios, escuchen esto, que los cuestionarios siempre respondan a una escala numérica. Porque cualquier actividad en cualquier otra versión, todo, uno diseña sus propias escalas. De hecho, por ejemplo, te cuento, yo estoy en medicina, ¿no? Entonces ahí usamos otra versión, otra plataforma, otro servidor, que nos permite crear cualquier escala para cualquier tipo de actividad, ya sea cuestionario, tarea, lo que sea. Entonces yo tengo, por ejemplo, para los foros pongo participó, no participó, para la otra utilizo bueno, malo, regular. Bueno, aquí en nuestro solo tenemos una escala numérica. Yo se lo planteo esta situación a Sarita y me dice que, bueno, que ellos, como esto viene de exactas y demás, la manera de activar los mecanismos de calificación respondían solo a una lógica cuantitativa. Entonces, como que esa puerta hoy no está abierta. Había una posibilidad de diseñar o utilizar otros tipos de escalas en los cuestionarios, pero de esa manera los cuestionarios, solo los cuestionarios, responden a una escala numérica, porque a partir de ahí califican esto del peso, la ponderación y demás, ¿está? O sea que hoy nuestro Moodle, esta versión que estamos utilizando, los cuestionarios solo responden a calificaciones escalas numéricas, que de hecho ustedes habrán visto 100, y dentro del numérico lo pueden poner del 1 al 10 o del 1 al 100, ¿no? Ustedes habrán visto sus notas 100, 10, ¿está? Así que por ahora, Gastón, en nuestra plataforma que tenemos, no podemos darle otra escala a los cuestionarios, a las tareas, a los foros, a la encuesta, a los wiki, a lo que vos quieras, sí. A los cuestionarios no. ¿Te quedó claro, Gastón? Sí. Sí, igualmente en las tareas no tengo tanta claridad cómo hacerlo de manera técnica, igual tengo que ver algún tutorial, pero tampoco tengo claro cómo por ejemplo, un trabajo práctico que nosotros le ponemos que está aprobado o desaprobado, cómo eso se refleja en el calificador. Es fácil. Cuando das de alta tu tarea, dice calificaciones, ahí cuando tienes todo el menú de configuración, vas a calificaciones y ahí en calificaciones te dice escala, numérica o escala. Por defecto trae algunas escalas ya. Por ejemplo, la escala de bueno, malo, regular, no me acuerdo qué otra escala tiene nuestra versión, pero si no, puedes ir al menú de administración y te dice administrador de escalas, ¿no? Entonces, dentro del administrador de escala, vos puedes crear la escala Gastón Segura, ¿está? 2020, no sé, y pones que si me gusta mucho, me gusta poco, o no me gusta tu trabajo, y creas tu escala, y después cuando vayas al menú de la configuración de la tarea de calificación, buscas la escala que se llame Gastón Segura, y automáticamente todos los docentes, cada vez que quieren calificar, van a tener que calificar con me gusta mucho, poco, o no me gusta tu trabajo. Pero es bien fácil, ¿no? Sí, me parece que por defecto esa escala no aparece, aprobado o desaprobado, pero bueno, nada, ya la voy a configurar yo. También lo vamos a ver en el curso cuando hagamos la preparación, ahí van a estar los tutoriales, todo, porque aunque bueno, el examen final más responde una cuestión más cuantitativa, ¿no? Pero lo vamos a ver estos temas. ¿Qué más? Recuerden que, bueno, tengo que llevar muchas inquietudes al equipo que nos va a capacitar, así que todas estas preguntas son insumos para una segunda etapa que se viene, que no es dentro de mucho tiempo, ahora en breve, ¿no? La otra semana ya se empiezan a inscribir los chicos, la otra... Esto que plantea Ulises, tanto de las tareas como de los cuestionarios, tiene que ver con los exámenes, pero no nos tenemos que olvidar que ustedes van a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando en plataforma con los alumnos y que se pueden ir implementando otros instrumentos para que vayan haciendo, para que todas las actividades que hagan durante el proceso
de aprendizaje ya vayan teniendo un valor. Cosa que hasta ahora estábamos como que eso no se hacía porque esto era acompañamiento pedagógico, entonces no queríamos hablar de nada que sea valorativo. Entonces ahora los foros pueden ser valorativos y ahí sí hay que pensar, por ejemplo, en incorporar rúbricas, así que esos conceptos de rúbricas, de foro con evaluación, esto de los cuestionarios y la parte pedagógica de cómo arman las consignas para que sean súper claras para los alumnos, es lo que voy a reforzar con el documento que les voy a pasar ahí en la semana. Gracias, Mechi. De esta manera ustedes van a tener un seguimiento más allá de cuando entra, de todo esto que veíamos los informes que nos puede dar el aula, ¿no? Un seguimiento de trabajo del alumno, que me parece que ya en noviembre vamos a estar como en mejores condiciones que lo que estamos hoy, porque ya tenemos más claridad en toda esta cuestión de lo evaluativo. Y ahí quería apuntar y volver a esto que han planteado en el foro. Si bien no han participado muchos en el foro, las participaciones que hemos tenido en el foro sobre evaluación han sido muy importantes, porque justamente ahí se marcaba esta necesidad del encuadre, ¿no? Que uno puede ser muy creativo y hay que pensar de otra manera, pero tenemos que tener un encuadre, un marco, una parte legal, por decirlo, institucional, clara. Bueno, ahora eso se ha dado, ese foro, antes de la resolución. Hoy tenemos más claridad con respecto a esto. Por eso creo que el trabajo de seguimiento de los alumnos va a ser mucho mejor en esta segunda etapa. Cerrando tu pregunta, Gastón, como para que te quede claro en esto de que Mechi dice que, bueno, que no nos olvidemos que solo es para el examen, que en el medio también tenemos que dar clase y todo lo otro. Recuerden, los cuestionarios siempre van a tener una calificación, una escala numérica, y las otras actividades sí podemos nosotros utilizar las escalas que vienen por defecto o podemos utilizar alguna escala propia de valoración, ¿no? Quiero hacer una pregunta que es lo que más me preocupa en los exámenes escritos. ¿Me escuchas? Bajito, pero te escuchamos, sí. A ver, acerco el micrófono. Ahí Carlos Aravich también preguntó en el chat, ¿cómo hacer para que los alumnos no se copien en un escrito? Es algo muy... O sea, no es que no se copien, que estén buscando en Google la respuesta, o en el caso de inglés estén usando un traductor en el celular. Nosotros lo vamos a estar viendo en una plataforma de videoconferencia y ellos van a estar haciendo la evaluación. Pero ¿cómo podemos evitar eso, que estén entrando a Google y buscando respuesta o en el traductor? Silvia. Sí. Ahí, Silvia, ese ruido no ha sido mío, Ulises, no me retes. Justamente esa preocupación que tienes vos, Carlitos, y seguramente todos, ¿sí? Tienen que ver porque estamos pensando en cuestionarios o en pruebas que van a apuntar más a lo conceptual, ¿sí? Y por eso yo les decía al principio que vamos a tener que recrear este aspecto y repensar otras formas de preguntar, ¿sí? Que no impliquen que la solución no sea o buscar el traductor o buscar, qué sé yo, tener el libro y copiar el concepto, ¿sí? Y ahí está la imaginación de cada uno dentro de su disciplina, cómo hacerlo, ¿no? Cosas por ahí para debatir, para contrariar, o sea, tenemos que salirnos de la estructura de pregunta conceptual. Que eso es una tendencia muy fuerte por la formación de la que venimos tan caracterizada por el positivismo, y nos creemos muy constructivos en muchos aspectos, pero en la hora de la evaluación, por ahí, es como que estamos un paso más atrás,
¿no? Y tenemos exámenes donde las consignas apuntan a lo que ha dicho el autor, pero yo quiero que sea tal cual, ¿no? Entonces creo que es muy importante pensar cómo van a ser esas preguntas o esas situaciones que les planteemos a los alumnos para que por más que tenga el texto al lado, bueno, él tenga que pensar cómo va a elaborar esa respuesta. Hola, ¿no se escucha? Hola, ¿me escucha? No. ¿No? A ver, ahí está mejor, a ver. Nosotros tenemos una materia que en inglés que no tenemos teoría, o sea, la teoría la damos en clase. ¿Hola? ¿Me escuchas? Ahí sí. Sí, pero realmente los exámenes son casi netamente prácticos. Por supuesto que los alumnos tienen que aplicar la teoría para resolverlo. Entonces, no hay un pensamiento crítico. O sea, yo me pasé toda la cuarentena tratando de diseñar exámenes que permitan al alumno no ser tan sencillo la respuesta, pero no es una materia, y te lo pueden decir los profesores de inglés, no es tan sencillo ese pensamiento crítico. O sea, no le voy a dar un texto para que él haga una crítica sobre el contenido del texto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no toda, por ejemplo, lengua y gramática española, que es una materia de la licenciatura, el docente lo que pide es un análisis de unos textos, análisis gramatical del texto, en donde el alumno tiene que ponerse a hacer el análisis. Y entonces son aspectos muy prácticos que en caso de inglés pueden recurrir, como te decía, a un traductor. Puedes hacer tal vez opciones en donde ser creativo, pero no es la mayor parte de las veces, por eso a eso me refería. Y a mí, Paula Barrera me comentó que la hija en siglo XXI tenía una manera, o sea, usaban un programa que bloqueaba la pantalla. Yo sé que la Universidad de Córdoba también lo está haciendo de esa manera, pero bueno, hasta ahora no he conseguido ese programa que bloquee la pantalla. Ustedes podrían preguntarle a ver si ellos pueden. Silvia, mira, te cuento algo, te hago un aporte. Partí desde el principio, ¿no? Esto es así, ¿no? Toda la comunicación o la tecnología, toda es vulnerable. El fax es vulnerable, el teléfono es vulnerable, Internet es vulnerable, o sea, la vulnerabilidad, y de hecho se trabaja mucho en la seguridad informática y sin embargo sigue siendo vulnerable. Partiendo de ese principio, yo como docente y en esta situación, y también en la preocupación que tenemos, me incluyo en esa preocupación de cómo hago para que no copiar, creo que hoy en nuestros estudiantes, y respondo por las materias, sobre todo las presenciales, que tal vez en tu caso no conozco tanto, que tiene una modalidad distinta de cursado, con otro tipo de población y demás, creo que va a ser, y esto me hago cargo, imposible evitar con la aplicación que vos quieras que los chicos copien, ¿no? Porque hay muchísimas formas de evitar eso. ¿Entiendes? Yo puedo abrir una sesión distinta, bueno, no sé, pero aparte, de última, para utilizar esa aplicación, tenemos que asegurarnos que todos nuestros alumnos tengan una PC, cosa que yo no sabría decirte si todos nuestros estudiantes tienen una PC. Yo no sé decirte si todos nuestros estudiantes, no, ya te digo que no todos nuestros estudiantes tienen acceso a Internet. Y estas aplicaciones funcionan con Internet. Entonces, de repente estoy generando mecanismos de exclusión más que de inclusión. Entonces, yo creo que la pregunta, sin conocer tu materia y demás, no sería cómo evitar que copien, porque creo que es imposible. ¿Ah? Creo que yo en este momento, si tuviese un examen, yo podría ir teniendo aquí, no sé, al frente de mi pantalla, lo estoy mirando la pantalla, no sé, el paper de la asignatura, ¿no? Y te digo tal, y te miro a vos, ¿no? Pero estoy copiando aquí, o sea que por más que me ponga una cámara aquí, una de atrás y uno que me lea todo, estoy copiando, digamos, ¿está?
Entonces yo creo que como docente, replantearnos lo que dice Mechi, ¿no? Los criterios, los modos, las formas de evaluación, ese creo que va a ser nuestro desafío y no cómo evitar que copien, sin conocer todas las asignaturas, hablo de ese lugar, ¿no? Silvia, yo me ofrezco si quieres que nos juntemos después en una sesión y vea para que tenga más conocimiento de la materia y por ahí te puedo ayudar a que pensemos juntas, digamos. Para sí lo voy a hacer, no hay problema con la mayoría de los docentes, ¿sí? Por eso hice, yo te había puesto una tarea que le daba 90 minutos y vos me decías, ¿por qué le das tan poco tiempo? Porque otra manera es no darle todo el tiempo del mundo para que tampoco tengan mucho tiempo de investigar en Google o de usar un traductor, ¿sí? El factor tiempo hace que ellos tengan que ir por cierto ritmo. Pero sí, cualquier aporte me viene de 10 porque ya he tomado examen escrito, pero a un grupo chico, cuando tiene un grupo grande, ya salen de la pantalla. Entonces no los puedes ver. Y como dice Ulises, las posibilidades que copien son inmensas. Yo respecto a eso, sí es cierto lo que dice Ulises y lo que dice Silvia sin duda, pero ¿saben qué? En algún momento ese estudiante va a dar cuenta de que no sabe. A lo mejor no en ese examen en particular, pero sí posteriormente en alguna otra cursada. Y es así, y si no sabe, no sabe. Podrá haber aprobado tu cursada por esas eventualidades de la vida, pero no va a poder avanzar. Así Totalmente de que acuerdo. yo creo que lamentablemente esto lo que estamos buscando es darles la oportunidad a todos de que puedan acceder a las evaluaciones, pero sin duda que no podemos dar 100% de garantías de calidad. A Eso ver, no lo sé. también me preguntaba, ¿nosotros estamos seguros que nuestros exámenes presenciales, nuestros estudiantes no nos copian? Estoy seguro que en la cara nos copian, no sé, la tienen re clara los chicos y todo el mundo. Yo estoy seguro Absolutamente. que no sé cómo, pero la lapicera, una que no sé, y bueno, y seguramente nos copian también, no sé, qué bueno. Pero bueno, es muy cortoplacista la copiada, me sirve hoy, zafo, pero después tengo que dar la correlativa, la otra, y en algún momento ese concepto lo tendré que aprender. Comparto con vos, Esther, tu propuesta o tu afirmación, digamos. Y yo también estoy de acuerdo con Esther, simplemente que uno tiene que minimizar la posibilidad del alumno de copiar, Claro. también por una cuestión de justicia, porque resulta que aprueba el que ha copiado y aprueba el que sabe. Y yo creo que la justicia y la inclusión pasa por ahí. Pero por eso decía yo que Totalmente. viene muy importante la evaluación formativa, porque uno va viendo el rendimiento del Claro. alumno y no coincide con la evaluación final, pero bueno, cuando vas a tomar examen a alumnos que no han cursado virtualmente, sino que vienen de unas camadas anteriores, entonces ahí se complica un poco. Sí. Muchas gracias. Bueno, compañeros, llevamos 1 hora 45, tiempo estipulado. ¿Queda alguna pregunta, Paquita? Paquita, no te escuchamos, al menos yo no te escucho, no sé si el resto le escucha. Si tienes para hacer un aporte, No la dejamos hablar a la vice. Pero sí escucha ella. Es importante aclarar, Ulises, que vamos a dejar un foro abierto exclusivamente de dudas y consultas permanentes como para que todo lo que vaya surgiendo ahora lo vayan canalizando por ahí. exactamente. Paquita nos pregunta si nos escuchamos. No te escuchamos, le pongo aquí. Estaría bueno así que nos escriba que nos haga su aporte, así seguramente ella tiene más información. En lo que dice. Me callo yo, dice.
Bueno, nos saluda Paquita. Bueno, este creo que es nuestro último encuentro de este curso. De mi parte, más que agradecido. Y hoy hablamos con Mechi, súper conformes con la entrega, la devolución. Hemos llegado pocos, pero creo que un lindo grupo, así que, y en esto coincidimos con Mechi, muy, muy feliz de haber compartido esta instancia. A nosotros nos ha servido un montón esta posibilidad que nos ha dado la facultad en términos de mejorar nuestro aprendizaje. Yo he tenido que retomar algunos apuntes con Mechi también y ver para poder dar respuestas a algunas inquietudes. Así que yo les agradezco. Mechi. Para mí también ha sido muy placentero el trabajo, sobre todo con las participaciones que han hecho, ir viendo cómo iban evolucionando, iban incorporando algunas de las cuestiones planteadas. Eso nos ha reconfortado, ¿no? El hecho, el ver que ponían glosarios, que ponían, que hacían una rúbrica, o sea, son cosas que uno dice, bueno, vale la pena hacer todos estos esfuerzos. El grupo se ha mantenido constante, son la Corte 2020, los felicitamos y les agradecemos el respeto que han tenido y por ahí la paciencia con esto que nos ha pasado con la actividad 2, la dificultad que ha tenido, pero bueno, ha sido un tema así que nos ha quedado medio en la nube, como con poca respuesta de resolución, de saber el porqué sobre todo. Así que bueno, solamente gracias. Y queda ahí para decirnos, bueno, aquí vamos a gestionar de acuerdo a una evaluación que vamos a hacer nosotros, sobre todo de proceso, los certificados, como era la idea de certificar y reconocerle formalmente en la institución, por supuesto, el recorrido que han hecho, porque creo que les ha llevado mucho tiempo y merece ser reconocido, ¿no? Así que mientras tanto hay tiempo para seguir presentando las actividades de consultas y demás. Y bueno, en materia de tutorías sincrónicas y de este espacio, seguramente nos vamos a encontrar en otro espacio, pero en este curso ya no. Así que estaría bueno que abran las cámaras, nos sacamos una foto de despedida y cada uno a su casa, si les parece, ¿no? Mechi, la bandera. La bandera. Te quiero preguntar algo. ¿Qué pasa con los alumnos que vamos atrasados? Están libres, en la Corte 2021. No. La sugerencia es, no sé quién habla, creo que es María José por la voz. La idea no se trata la idea es que participen y tratar de hacerlo todo, de ponerte al día, María José y el resto de compañeros están atrasados, pero para que capitalicen el beneficio propio de ustedes, que los puedan trasladar a un aula. A nosotros no nos interesa, digamos, no, es para beneficio de ustedes y de sus estudiantes, por supuesto, ¿no? Así que hay tiempo para presentar y bueno, pónganse al día. Una foto. Y ahora no nos queda otra porque tenemos que armar las aulas. ¿Listo? Se han dejado de estar. Así que al hecho por los que han dejado al último. Eso va un tirón de orejas. Perdón. Bueno, Aunque sean los tumbos, pero la estoy armando, estoy aprendiendo junto con los alumnos, les aviso. Pero me encanta tu aula, Esther. Bueno, en la aula de Esther estoy como alumno, profesor, no sé qué te pone. No, profesor, sos profesor. Bueno, qué horror. Bueno, encima de enfermería, no tengo idea. Bueno, y excelente el trabajo tuyo. Excelente, Esther. Me encanta, ¿no? Bueno, ¿todos tienen cámara? ¿Hacemos una fotito? Tintín. Yo no tengo. Perdón. Bueno, ahí aparece Carlos Aravich, aparece mi hijo también. Bueno, compañeros, listo. Esa cosa sin flash. Bueno. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Compañeros, cuídense. Gracias. Buen fin de semana para todos. Buen fin de para todos. Gracias, buen fin de para todos. Gracias. Éxitos. Feliz día de las obstétricas el 31 de agosto. Ay, gracias. Gracias, Esthercita. Gracias. Chao.